Ayuso anda muy enfadada porque el documental sobre las 7.291 víctimas de las residencias ha sido todo un éxito en audiencias. Y no me extraña, porque lo que hizo Ayuso fue mandar a su pelota oficial al programa que había justo antes de que se emitiese el documental, y fue una de las intervenciones más ridículas y bochornosas que me he echado en cara en mucho tiempo. Pero, por fortuna, fue muy bien respondido por Xavier Fortes. Vamos a verlo. Nos escucha ahora Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular en Madrid. Muy buenas noches. Bueno, secretario general del Partido Popular de Madrid o pelota oficial de Isabel Díaz Ayuso, se le puede llamar de las dos formas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. 5 años después, ¿cómo valora la gestión que hizo la Comunidad de Madrid durante la pandemia? Bueno, ahora vais a ver el despliegue del enfado más ridículo, que lo vais a entender mucho mejor si entendéis, si sabemos antes esta noticia, que Televisión Española evidentemente rechazó emitir el vídeo que exigía Ayuso, un vídeo de 10 minutos antes de poner el documental. Y le han dicho que no lo van a hacer porque es una intromisión indebida en su autonomía. Es decir, están muy enfadados porque se piensan que Televisión Española es Telemadrid y que pueden hacer lo que les dé la maldita gana. Bueno, pues no, por fortuna Televisión Española no es Telemadrid. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar sí que me gustaría aclarar un par de cuestiones y me gustaría decir que me parece un auténtico error, por no decir una indecencia, lo que está haciendo Televisión Española en el día de hoy. Miren, hace 5 años Madrid y España era solidaridad, era punto honor, era valentía, era orgullo de ayudarse. Y 5 años después, en vez de estar poniendo el foco en esto, ustedes están utilizando el dolor de las víctimas para poner el foco en una comunidad autónoma y en una presidenta, como si no hubieran fallecido personas en residencias en otros sitios de España. Ya empieza aquí mintiendo, como, claro que han fallecido personas en residencias en otros sitios de España, eso sí. Para empezar, Madrid fue el sitio con mayor mortalidad, no de España, sino de toda Europa, y la segunda cosa, que es que había unos protocolos de la vergüenza aprobados que impedían la derivación a la sanidad pública de los mayores que estaban en las residencias. Eso es lo que no había en otras comunidades autónomas. ¿Te parece entonces mal que se proyecte un documental en la televisión pública que hable sobre eso? Que le dé voz a las víctimas, cosa que vosotros le habéis negado en todas las ocasiones, porque han quitado la comisión de investigación que había en el Parlamento madrileño. ¿Y le parece mal el qué concretamente de eso? Claro, es que en Telemadrid están acostumbrados a otra cosa, pero aquí por fortuna se le puede dar voz a las víctimas, sí. También a las que sean víctimas de una mala gestión de Isabel Díaz Ayuso. Lamentablemente han montado una tertulia y han puesto un documental que, por las cifras que todos conocemos, a casi nadie le interesaba, que el productor ha tenido que poner dinero para que se ponga en los cines y que además parte de la premisa de una cifra absolutamente falsa. Bueno, muchas cosas aquí. Pero ha empezado con esto de, no, es mentira que le interese a mucha gente. Bueno, pues, Alfonso Serrano, lo siento mucho por ti, pero resulta que 1 millón y casi 1,5 millones de personas vieron en Radio Televisión Española el documental de 7.291 que triunfó en La 2 y Canal 24 Horas con un 15% global. Es más, si te vas al público madrileño, que es a quien más le interesará evidentemente, porque son sobre todo los familiares de quienes murieron y quienes al final tienen que votar para sacar a esta gentuza del frente de la Comunidad de Madrid, lo vieron un 26%, un 25,8% del público madrileño. Para que tengamos claro lo que es esta cifra, Pablo Motos en El Hormiguero nunca llega a un 25%. La Revuelta de Broncano nunca llega a un 25%. Se quedan en un 19, un 20, un 25% de audiencia es un datazo. Entonces, ahora que vuelva a venir este señor a decirnos que son unas cifras muy malas porque no le interesa a nadie. Que por las cifras que todos conocemos, a casi nadie le interesaba. A casi nadie le interesa, un 25% ha sacado en la Comunidad de Madrid. Que el productor ha tenido que... En fin, es que no puede tener más poca vergüenza este hombre. Parte de la premisa de una cifra absolutamente falsa. Dice lo de la cifra falsa, no es cifra falsa. Las 7.291 es una cifra que difundió el propio gobierno de la Comunidad de Madrid. Simplemente lamento que todo esto lo va a contestar ahora Xavier Fortes. Española de todos se ponga al servicio de la izquierda y del gobierno de España, precisamente para blanquear al mismo tiempo al gobierno de España y atacar a una comunidad autónoma desde una televisión pública con lo que ha sufrido este país. No tiene vergüenza este tipo. Y además se lo dice la propia Rocío Monasterio, que es de Vox. Tiene narices que Alfonso Serrano, que llama todos los días a Telemadrid para decir lo que tienen que publicar y lo que no tienen que publicar, se atreva a criticar a La Noche en 24 horas por publicar un documental por las residencias. Es de locos. Que esto te lo tenga que decir la extrema derecha, Alfonso Serrano, te deja en una posición tan ridícula. Rocío Monasterio, que hasta hace 2 días era diputada de Vox en la Asamblea de Madrid y es la mujer de Espinosa Los Monteros, diciéndole a Serrano, Alfonso Serrano, que llama todos los días para decidir en Telemadrid qué sale y qué no sale. Y que ahora él mismo se atreva con este argumento de no, la televisión pública, que es de todos al servicio del sanchismo. Pero ¿qué haces tú, pedazo de sinvergüenza?
que te crees que todo puede ser Telemadrid, que puedes llamar, bueno, pues por fortuna, en Televisión Española, tú no puedes levantar un teléfono y decir esta se va fuera, que es lo que hicieron con Silvia Charrondo, por ejemplo, cuando la echaron fuera de Telemadrid por hacerle preguntas que no le gustaban a la presidenta de la Comunidad de Madrid. A raíz de esa crisis. En Madrid, como en el conjunto de España, se hizo todo, absolutamente todo lo que estuvo humanamente posible, y se trabajó y se luchó por cada una de las vidas. ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza? Se trabajó y se luchó. ¿Te parece dejar a personas encerradas en las residencias sin darles una derivación a la sanidad pública? Eso sí, si tenías seguro privado sí que te dejaban irte, pero la sanidad pública no las derivabais. ¿Te parece eso luchar? Y que después salga Ayuso a decir estas mierdas o salga a decir que se iban a morir de todas formas. En todos los sitios moría gente. Que vivimos en Madrid hace 5 años. Lamentablemente, yo tengo que lamentar que esa televisión pública de todos vuelve otra vez de una manera tan lamentable hacer lo que están en estos momentos haciendo. Y yo lo englobo, por supuesto, en lo que es el ataque permanente del gobierno de España y la animadversión y la obsesión del presidente del gobierno hacia una presidenta y hacia una comunidad autónoma que se adelantó en muchos aspectos. Sí, o sea que va a ser cosa, es lo de siempre, ¿no? Persiguen a mi hermano porque es mi hermano. Persiguen a mi novio porque es mi novio. Persiguen a Nacho Cano porque es mi amigo. No. A uno lo persiguen por cobrar 300.000 euros de la Comunidad de Madrid lo peor de la pandemia, a otro por cobrar 2 millones y he fraudado 350.000, a otro por traer gente de México y trabajar gratis. No todo lo que ocurre en tu entorno, sobre todo si tu entorno está lleno de delincuentes, tiene que ver con que sean amigos o familiares tuyos. Exactamente igual que si hay 7.291 personas que fueron víctimas de los protocolos de la vergüenza, no es por una conspiración del malvado Pedro Sánchez, es por algo que aprobasteis vosotros. Podéis ser adultos por una vez en vuestra vida y asumir las consecuencias de vuestras acciones políticas. Increíble. Pandemia, y que desde luego la única manera que tienen es atacarla con lo mismo 5 años después. Y con perspectiva, pues yo le digo que se pueden revisar muchísimas cuestiones, pero desde luego que yo estoy, y la mayoría de los madrileños, orgullosos del trabajo que hicieron los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso, tanto en el 21, como lo dijeron en las urnas, como en el 23. Por alusiones. Somos un medio público. Por supuesto. Pero no solo los medios públicos. Exacto. Los medios públicos y privados, que su función es la misma, están haciendo especiales, informativos, reportajes sobre esta fecha 5 años después. Nosotros hemos invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid el 6 de octubre. No quiso participar, declinó. De marzo. El 6 de marzo. Propusieron una serie de alternativas y aceptamos todas. Enrique Osorio, Antonio Zapatero, Enrique Ruiz Escudero, hasta que en las últimas horas han puesto o ha intervenido usted como secretario general del Partido Popular de Madrid. Ustedes en ese documental pudieron haber intervenido. En este programa pudieron haber intervenido la propia presidenta. Y los datos son, además, los que ustedes dieron al periodista que está aquí, a Manuel Rico, a través del portal de transparencia. Son exactamente esos. Luego quizá él lo pueda rebatir. Pero son los datos. En cualquier caso, tuvieron 5 años para decir que esos datos no eran correctos. Y justo, curiosamente, 24 horas antes de la emisión de ese documental, discuten ahora estos datos. Si quiere, nos enzarzamos en bucle en esta discusión. Yo quería preguntarle por otras cosas, pero no tengo ningún problema. Pues es que es tremendo, o sea, muy bien respondido por parte de Xavier Fortes, que además al tipo también lo están acosando, la ha denunciado hasta el novio de Ayuso por llamar de defraudador confeso, en fin, un disparate todo. Pero es que, es verdad, han tenido 5 malditos años para decir que esa cifra de las 7.291 víctimas era falsa. Y van y lo dicen ahora. Justamente, justo antes de que se ponga este documental en emisión. Además, están con la cantinela esta en la televisión pública, que no debe ser una cosa al servicio de, bueno, pues aplicaos primero el asunto de la misma historia en Telemadrid, pero para continuar es que se les dio espacio. Se le permitió a Isabel Díaz Ayuso intervenir, no solo en este programa, donde no ha intervenido, ha mandado a al pelota, al segundo de a bordo, Alfonso Serrano, que el pobre no lo puede hacer peor. Bueno, Ayuso sí que lo puede hacer peor, la verdad, que Alfonso Serrano todavía, pero Ayuso, más allá del pinganillo y de estar en Telemadrid o en medios amigos, que tampoco la saquen, porque no resiste. Una entrevista donde la aprieten un poco no la resiste, lo sabéis perfectamente. Pero es que además, en el propio documental, también se le permitió intervenir. Es decir, un documental, pues está bien que tenga las dos partes, ¿no? Una versión de unos, una versión de otros, una versión de las víctimas, que son los protagonistas absolutos del documental, pero también la otra protagonista, que es quien admite y asume unos protocolos de la vergüenza, que nos llamaban así, los hemos llamado así nosotros a posteriori, pero unos protocolos que impedían la derivación. Es decir, ella está presente todo el rato y se le dio la oportunidad de decir su versión. No compareció, no quiso participar en el documental. Y ahora resulta que cuando lo ponen en televisión, después de ella haber dicho que no participa, dice que no, que pongan un vídeo suyo de 12 minutos antes de empezar el documental.
Pues solo faltaría. Un vídeo que, por cierto, en Telemadrid, por supuesto, que han puesto de manera íntegra. De hecho, quiero que leáis esto también de Miguel Tellado, que es que el pobre, bueno, en fin, o sea, el camino se acaba y el tonto sigue, y este siempre es el tonto que, aunque no haya camino, sigue haciendo el ridículo porque tiene cabeza solo para embestir el pobre, no para otra cosa, porque para pensar, desde luego, en fin, Radio Televisión Española, dice Miguel Tellado, es de todos los españoles, no la televisión privada de Sánchez ni el altavoz de su propaganda, que hay que ser miserable, que darle voz a las víctimas de las residencias él lo considere hacer propaganda. Ve a decírselo a una persona que perdió a su padre, a su madre, que está haciendo propaganda. Pedazo de sinvergüenza. Basta ya de secuestrar un servicio público, lo dices tú. La mayoría de sus profesionales sienten vergüenza de que el gobierno les utilice como si fueran lacayos al servicio del sanchismo. No tiene vergüenza, Miguel Tellado. Le he contestado a este tuit y le he dicho, literalmente habéis utilizado Telemadrid para emitir la boda de Almeida. La boda de Almeida. En las tertulias no hay nadie que no os baile el agua. Todas las tertulias son tertulias de derechas y de extrema derecha. Esos son los tertulianos que hay en Telemadrid. Y en Galicia, que él viene de Galicia además, Miguel Tellado, se lo trajo Feijóo cuando vino, se lo trajo puesto. Se lo podría haber dejado en Galicia, también te digo. Y en Galicia protestan cada maldito viernes por la manipulación que hay en la televisión gallega. Pero te molesta a ti un documental sobre las 7.291 víctimas. No tienes vergüenza, Miguel. Pero ningún tipo de vergüenza. Es que es una discusión muy interesante. Mire, evidentemente que 5 años después hay que hacer balances y hay que hacer especiales, evidentemente. Lo que es extraño es que la televisión pública española ponga el foco en las residencias de la Comunidad de Madrid, cuando por desgracia fallecieron mayores en residencias de toda España. Y parece ser que los muertos en otras comunidades autónomas deben importar menos. No, es simplemente por los protocolos de la vergüenza. Un muerto, pues mira, es un muerto, es una desgracia, sobre todo una pandemia. No se puede evitar, por eso tampoco le vas a achacar todos los muertos de las residencias a Ayuso, ojo. Los que ella impidió, personalmente, políticamente, a través del ejercicio de su gobierno, que no se derivasen en la sanidad pública, claro que se le pueden achacar, faltaría más. Y en ninguna otra comunidad autónoma hay un protocolo como el que se aprobó en la Comunidad de Madrid. Pero mire, sean 1, 3.000, 5.000, 7.000 o 9.000, cada persona que por desgracia falleció en nuestro país es importante. Durante estos años, evidentemente, no se ha tratado de enzarzarnos con esa guerra de cifras, porque nos parecía lamentable el uso político y torticero que hacían. Pero qué guerra de cifras, si lo han dicho ellos. Llega un momento en que se dice hasta aquí. Y la realidad es que esa cifra, efectivamente, parte de un consejero que no dimitió 6 meses después, dimitió a los 6 días, y hay que decirlo todo claramente. Y esas cifras salen de llamar exclusivamente a las residencias y apuntar lo que cualquier persona te diga. Las cifras en este momento oficiales, que no es que tenga la Comunidad de Madrid, que tienen ustedes, el Instituto Nacional de Estadística, que es un organismo que depende del Gobierno de España, igual que Televisión Española, dice exactamente lo que dice. Por lo tanto, no es el señor Escudero. Bueno, esto es mentira, y de hecho se puede demostrar, porque aquí en Manuel Rico, en 90 segundos, te lo desmonta. Falsa polémica, no existe tal polémica. Es una nueva maniobra de la Comunidad de Madrid para intentar despistar. A ver, ha dicho el INE, que lo busquemos en el INE. Bueno, pues Manuel Rico lo ha buscado en el INE. Madrid da un dato que solo incluye a las personas que en el certificado de defunción se puso que tenían COVID o sospecha de COVID. En aquel momento no había test para hacer COVID en las residencias. En las residencias de Madrid se empieza a hacer en torno al 9, 10, 11 de abril y luego había gente que era asintomática. Por lo tanto, si uno va a la fuente que propone la propia Comunidad de Madrid, la SER lo acaba de explicar perfectamente, pero yo me he tomado la molestia de ir al INE y sacar los datos. El INE, Los datos del INE. La cifra de todos los fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid en marzo y abril, según el INE, 7.269. Es una cifra prácticamente idéntica a la que facilitó la propia Comunidad de Madrid a través de políticas sociales, que es 7.291. Bueno, pues ya está, o sea, exactamente la misma cifra. Dice, no, eso es cosa de un consejero que dimitió, claro, del consejero Escudero, que era consejero de Ciudadanos, que tuvo que dimitir cuando vio lo que se estaba haciendo ahí. Y que escribió un libro después que se llama Morirán de forma indigna, donde explica cómo se aprobaron los protocolos de la vergüenza y cómo él se opuso a esa infamia. La señora, y tuvo la dignidad de dimitir, por lo menos. Presidenta de la Comunidad de Madrid. Los datos que tiene el Instituto Nacional de Estadística. Sí, ya los hemos visto. Corregidos. Ya los hemos visto. Exactamente lo que dicen. Y por lo tanto, y hoy precisamente... Qué mentiroso es. Es tremendo. Ha reconocido que esa cifra es falsa. Que esa cifra puede ser un símbolo. Es un mentiroso. No tenía manera de comprobar cómo es. Y él decidió dar esa cifra. Los datos son los que son, pero les repito, lo importante. Para nosotros, cada fallecido fue un drama. Y desde luego que desde la Comunidad de Madrid... Cada fallecido que no tuviese una persona que trabajaba un seguro privado para irse. Como este del Zendal, que se construyó en 3 meses y que fue capaz de aliviar el 30% de la presión hospitalaria de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid desde que fue creado. Hicimos todo lo posible para... Que de hecho a Silvia Charrondo la echaron por preguntar sobre el Zendal, porque dijo Ayuso, es buena noticia que tengamos un nuevo hospital. Y dijo Silvia Charrondo, vale, pero si hay un nuevo hospital,
¿cómo lo vais a llenar de médicos? Dijo, no, los sacaremos de otros hospitales. Dijo, vale, pero entonces el problema es el mismo. Porque si haces un hospital nuevo y sacas médicos de otro hospital, en los hospitales donde sacas médicos, pues también tendrás un problema, ¿no? Porque no podrán atender a todo lo que atendían antes con menos médicos. Y decía, bueno, son preguntas que no se le hacen a una presidenta de la Comunidad de Madrid. Y después la chutaron. El mayor número de vidas posibles. Y desde luego que en ese trabajo vamos a seguir defendiendo la gestión del trabajo de la presidenta, del gobierno, pero sobre todo de los profesionales sanitarios que trabajan en los hospitales y en las residencias de mayores. Lo hicimos en Madrid, o estamos poniendo el foco en Madrid, porque en cierta medida también lo han puesto los dirigentes políticos. Ustedes también, diciendo que lo hicieron todo perfectamente. Sin embargo, la Comisión de Regiones de Europa dijo que Madrid era la región con mayor exceso de mortalidad. Y hay una diferencia con respecto al tratamiento de las residencias de Madrid del resto de España, son los protocolos de derivación. Y por eso le quiero preguntar, esa derivación hospitalaria es lo que más se ha cuestionado de su gestión. ¿Hoy hubiesen actuado en esas mismas circunstancias, del mismo modo? Disculpe, no le entendí la pregunta, perdón. No le entiendo la pregunta. Bueno, pues mejor la respuesta se la vamos a escuchar primero al exconsejero de Políticas Sociales, que es quien está al frente de las residencias. A ver qué dice él sobre la derivación o no derivación a hospitales privados, hospitales públicos. Bueno, eso él lo sabrá. Que lo fuimos viendo con el paso de los días, ¿no? En primer lugar, yo me encuentro con una situación en la que me enseñan un protocolo que dice precisamente eso. No dice nada de los que tienen pólizas privadas, pero sí lo que dicen es que las personas que tienen un deterioro cognitivo o que tienen problemas de movilidad quedan excluidas de derivación. Y es cuando me echo las manos a la cabeza y es cuando yo le escribo al consejero de Sanidad advirtiéndole que eso, de ser una realidad, se convertiría en que las personas pudieran morir de forma indigna, ¿no? Porque recordemos que no solo se trataba de salvar a personas, como ha dicho Manuel Rico, que muchas de ellas, si se derivaban al hospital, se salvaban. Claro. Pero es que aquellas que no hubieran tenido, hubieran muerto en cualquier caso, lo que ocurrió es que al quedarse en las residencias, en unos lugares en los que no había cuidados paliativos, estas personas murieron en unas condiciones absolutamente indignas, sin medicación, sin ninguna sedación, para poder morir con tranquilidad, como cualquiera de nosotros nos gustaría morir. Para que después diga Isabel Díaz Ayuso que da igual, porque en todos los sitios morían de todas formas. Que total se iban a morir igual en una residencia o en una cama hospitalaria. Por lo tanto, que no es su culpa. Pues es mentira, no es lo mismo morir con cuidados paliativos, es evidente. Y que lo diga el exconsejero, pues había un criterio que tenía que ver con la pública. Con los que tenían sanidad privada, pues podían irse al hospital. Pero aquellos con la pública, que tuviesen deterioro cognitivo o algún tipo de problema de movilidad, o sea, si tu abuelo o tu padre o tu madre o alguien cercano se había partido la cadera y si pillaba COVID en la residencia, pues entraba dentro del criterio de no movilidad. Y no se lo llevaban a la sanidad pública. Y después te viene aquí Alfonso Serrano y dice, no, es que ¿por qué habláis de nosotros? ¿Perdona? Qué poca vergüenza, de verdad. Bueno, le pregunto o le reitero lo que decía al principio. Primero, que nos fijamos en Madrid porque los políticos han fijado en Madrid, está en los datos europeos de Madrid como la región con más exceso de mortalidad, y una diferencia con respecto a la gestión en toda España, que son los famosos protocolos. Yo le pregunto si 5 años después, en unas circunstancias similares, hubieran defendido esos protocolos. Mire, efectivamente, fuimos la región más afectada. Y eso se ha dicho y nadie lo ha negado. Y hay que recordar que Madrid es una comunidad uniprovincial, con 7 millones de habitantes, con una densidad de población que es una barbaridad, con un metro público por el que pasan toda la población del País Vasco cada día. Claro, ahora es culpa del metro, es culpa de la densidad. No tiene nada que ver con no derivación a los hospitales, no tiene que ver con una sanidad privatizada, no tiene que ver con una de las mayores tasas de desigualdad entre ricos y pobres de toda España, no. Tiene que ver con el metro. El aeropuerto internacional de Barajas, que está y el aeropuerto. Millones todas las semanas. Y desde que a finales de diciembre, principios de enero de 2020, comenzaron las primeras alertas y se nos decía que serían 2 o 3... ¿Qué va a hablar? ¿Del 8M ahora? Contagios. Nos decían que no había... El bulo aquel, de todo empezó con el 8M. Un presentador de televisión hoy en su cadena que con un bombo decía coronavirus o... ¿Se acuerdan? En esos meses en los que el virus iba circulando, empezó a entrar en Madrid y se nos impedía cerrar colegios y tomar medidas. Eso era lo que ocurría de enero a marzo. En cuanto a lo que es, y efectivamente, fuimos la que más sufrimos. Qué nervioso se le ve, ¿eh? Las piezas,
los vídeos, las informaciones, las entrevistas en Televisión Española, no sé en otras televisiones públicas, en Televisión Española En Telemadrid. hacemos los profesionales. Por lo tanto, no vamos a aceptar que nos den enlatado una producción audiovisual que puede ser... Le han dado enlatado un documental y lo han publicado. Le han dado un documental enlatado y lo han publicado. El documental está Fortes. hecho por profesionales. Usted dice que es el vídeo de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es, digamos, un agente político evidente. Yo solo quiero decirle que en un programa de Televisión Española ni desde la... Se está quejando de que le pongan, de que no hayan puesto el vídeo íntegro de la declaración de Isabel Díaz Ayuso hablando sobre la pandemia, como si hubiese que poner 12 minutos. Pues si hubiese querido hablar, que hubiese acudido, como ha acudido este señor, o que hubiese participado en el documental como le pidieron que participase. Puerta del Sol. Ni desde Moncloa se van a emitir vídeos elaborados como si fueran noticias independientes cuando no lo son, porque son de parte. Al margen de esto, sobre los protocolos. No, si nadie dice que sobre sean independientes. Enseguida le pregunto, señor Serrano, y puede explicarse. Insisto, en Televisión Española, no sé en otras televisiones autonómicas o públicas, no se emiten publireportajes, ni de parte, ni del gobierno central, ni del gobierno regional. Habla usted de los protocolos, o le comentaba yo sobre los protocolos. Los firma un director general de coordinación sanitaria, Carlos Moore. ¿Ese es un cargo político o no? Bien, vamos por partes. Mire, lo que yo le digo que, por ejemplo, en televisiones públicas como la que yo conozco, que es Telemadrid, no se emiten documentales... Y tanto que la conoce, como que aquí le está diciendo su socia hasta hace no demasiado de extrema derecha, que tiene narices que él llame todos los días a Telemadrid para decir lo que sale y lo que no sale. Contra la gestión de un alcalde socialista. Ya le digo que no se producen. No, lo que se produce en la televisión madrileña es poner la boda de Martínez Almeida, que imaginad lo que dirían si pusiesen la boda de un ministro socialista o de Pedro Sánchez en Televisión Española. Lo que ponen es la boda en vivo y en directo con todos los invitados del Partido Popular y el rey Juan Carlos, en fin, en vivo y en directo. Eso es lo que ponen ellos en la televisión pública madrileña. Porque estén hechos. Ya le digo que eso no ocurre. No utilizamos la televisión pública para un producto cinematográfico hecho a interés de parte, desde el máximo respeto, como digo, para que luego no se me entienda mal, al dolor o el sufrimiento que pueda tener cualquier víctima. O desde luego no se da pábulo a determinados tribunales populares, como se ha hecho por parte de la izquierda y por parte de los medios de comunicación, como es Televisión Española. Eso no lo hace Telemadrid. En Telemadrid ya le digo que no se produce eso. Y desde luego no se utiliza el aniversario de la pandemia para arremeter contra la gestión de una administración inferior. Es que de lo que estamos hablando... En fin, es que sigue insistiendo en que esto todo es una cosa como un juicio de parte, no sé qué. Bueno, a ver si es capaz de mirarle a la cara a esta señora y decirle que lo que está haciendo es una campaña de la izquierda malvada. Y el día 6 de abril, que esto es durísimo. Por la mañana me despertaron a las 8 de la mañana. Y Maripaz, yo sí. Dice, te llamo de la residencia. Y dije, mi padre. Digo, mi papi. Y dice, lo siento. Hemos ido esta mañana y nos hemos encontrado a tu mami muerta. Me quedé que no sabía qué decir porque me esperaba mi padre, no mi madre. Y lo único que se me ocurrió decirle es que papá no se entere, que papá no se entere, que no se entere de mamá. Tonta de mí. El día 7 de abril era mi cumpleaños. Que a las 6:15 de la tarde es la primera vez que me llama un médico. Me dice, ¿es usted la hija? Digo, sí. Dice, le llamo para decirle que vamos a sedar a su padre. Y volví a pedir otra vez. ¿Pero por qué no le llevan a La Paz? ¿Por qué no le llevan a un hospital? ¿Por qué no le llevan a un hospital al nuevo que han hecho? ¿Por qué? No se puede hacer nada, le vamos a sedar. Digo, llevo desde el día 25 del 3 pidiendo que le lleven a un hospital. Digo, me llama ahora usted para decirme que lo van a sedar. Y no me contestó. Y digo, bueno, vale, digo que me van a llamar ustedes mañana a las 8 de la mañana para decirme que ha fallecido igual que ayer mi madre. Y no me contestó. Y así fue. El día 8 de abril a las 8 de la mañana otra vez. Me volvieron a llamar. A la misma hora, a las 8 de la mañana. Para decirme, ¿es usted la hija de Eduardo? Yo sí.
No, lo siento mucho, ha fallecido. Que le diga ahora a Alfonso Serrano que esto es un documental de parte. Esto es una cosa de la malvada izquierda. Así que ojalá fuese una cosa solamente de la izquierda, una cosa sanchista, de la obsesión, de no sé. Ojalá, es que todas estas cosas enmudecen, son ridículas frente a lo que... a esto, que es la humanidad más básica, es la empatía más básica del ser humano. De ver a una persona destrozada, como está diciendo, pero ¿por qué no lo envían al hospital? Y dicen que no lo van a enviar al hospital, porque había unos protocolos de no derivación. Y como este montón de testimonios parecidos que te destrozan, son desgarradores. Tú escuchas a esta gente diciendo, no, es que la izquierda, es que no sé qué, que cállate ya. Que ojalá fuese una cosa de la izquierda, que nos hubiésemos inventado, que ojalá no fuesen miles y miles de familias rotas, a los que incluso se les ha faltado respeto de todas las maneras, diciéndole que se iban a morir de todas formas, que daba igual si en el hospital o que daba igual en una residencia, que siempre me están hablando de estas mierdas, haber cancelado la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, haberle negado incluso la reunión a los familiares de las víctimas, haberle hecho pagar incluso los últimos meses de residencia de sus familiares. Eso ya es la humillación definitiva a la que le sometieron. Es que ojalá de verdad fuese una cosa que nos hemos inventado a la izquierda y no fuese una de las realidades más desgarradoras que se tuvieron que vivir durante la pandemia. Y mientras tanto, es lo que hay que decir siempre, había gente forrándose. Los que les gusta decir el Partido Popular, a Koldo García, Ábalos, Víctor Aldama, que son asquerosos por forrarse durante la pandemia, pero es que también el hermano de Ayuso, que sacó 300.000 euros, el novio Ayuso, que sacó 2 millones de euros y después defraudó 350.000. Que eso es por lo que sea se les olvida siempre. Había algunos que morían y otros que se forraban. En fin, tan desagradable. Esto se lo deberían haber dicho también en la entrevista en el 24 horas. Pero en fin, ya he visto el nivel de miserabilidad que hay por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid enviando a este pelota oficial de Ayuso para decir las 4 tonterías que ha dicho. En fin, os leo en los comentarios a ver qué opináis. Si queréis ver el documental entero que se ha emitido y que Ayuso no quiere que veas, está en televisión española subido en su web. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos, amigas. Os leo en los comentarios. Si te ha gustado, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Adiós.